Vamos a dejarlos descansar un poquito si ya se cansó de estar parado. Bueno, ahora vamos a tomar un lugar, su lugar un momento. También acá los muchachos van a descansar. Pero yo quiero aprovechar este tiempecito que nos dieron porque no quiero dejar pasar la oportunidad de compartirle algo tan relevante para mí y para usted, porque no se trata acerca de nosotros, inclusive nada de lo que hacemos acá arriba con la música, trata acerca de Dios y lo que Dios tiene para su vida. Entonces, permítame compartirle unas palabras que Dios puso en mi corazón para su vida y para mi vida también, porque cuando uno comparte la palabra, también se ministra a sí mismo, también se enseña y Dios nos habla. Entonces, yo quiero hablar un poquito, quiero aprovechar este tiempo y me gustaría comentarle, yo estuve hace 2 años, muchas gracias, no podía abrir el agua, entonces se dieron cuenta que no podría abrir el agua, ya me trajeron un vaso. Muchas gracias, permítame 2 segundos. 2, soy muy puntual. Yo ya tuve la oportunidad de estar en esta hermosa nación, en esta hermosa provincia que es el Chaco. Estuve 2 años acá, Dios me dio la oportunidad de compartir aquí un tiempo de mi vida y sabe, siempre que yo venía, algo que me llamaba mucho la atención, aparte del buen asado que siempre saben hacer los argentinos y esa pasión por el fútbol y esa pasión por el mate y las facturas a la hora de la siesta, de la merienda. Otra cosa me llamaba la atención y es que siempre me preguntaban, siempre que sabían que era de México, me decían, oye, ¿y eres primo del Chavo del Ocho? No, no soy primo del Chavo del Ocho, pero pues mi infancia crecí con el Chavo del Ocho. Déjeme decirle un dato importante, el profesor Girafales vivió en nuestra ciudad, tuvo una casa allá en Saltillo, después la derribaron, hicieron un centro comercial. Imagínense qué grande estaba la casa del profesor Girafales. Entonces, pero sí, me preguntaban mucho acerca del Chavo del Ocho, pero otra cosa que en particular me preguntaban, y era tanto que me preguntaban que causó una intriga en mí, y eso eran las novelas mexicanas. María la del Barrio y todo eso. Oye, ¿y eres primo de María la del Barrio? No, tampoco soy primo de María la del Barrio. Pero llegué a escuchar, entonces era tanto la insistencia y tantas las preguntas que yo cuando llegué a México inmediatamente llegué a prender la televisión y a saber cómo era una novela mexicana. Yo decía, bueno, en lo particular sabía que la gente miraba novelas mexicanas, que la gente veía en el televisor las novelas mexicanas, ya había escuchado un poco, pero nunca tuve la oportunidad de sentarme a ver una novela mexicana. Entonces llegando a México, lo primero que hice fue encender la tele y dije, bueno, voy a ver de qué se trata esto, porque hasta en otros países hablan. Terminé llorando, pero lo que me llamó la atención es que había un denominador común o una coincidencia en la mayoría de las historias de las novelas mexicanas. Y si usted ha visto alguna novela mexicana, ¿quién aquí ha visto una novela mexicana? Oh, casi todos. ¿O quién ha escuchado hablar de una novela mexicana? Bueno, casi todos. ¿El Chavo del Ocho? Yeah. Muy bien. El Chavo del Ocho es universal. Entonces, bueno, acerca de las novelas mexicanas, tenían ese denominador común o esa peculiaridad todas, que la historia básicamente era esta. Una chica pobre pero bonita que se enamoraba de un chico guapo y rico, y no podían estar juntos porque la mamá no los dejaba o porque su amor no podía ser porque eran de clases sociales distintas y no iban a poder nunca estar juntos. Y bueno, yo notaba esta historia en lo mismo, pero siempre en algún momento de la telenovela mexicana, uno estaba bien atento día tras día esperando que siguiera en el siguiente capítulo, y había un punto donde a la chica, por alguna razón le avisan que resultó ser la sobrina, la nieta, la tataranieta de alguien que tenía mucho dinero y que había muerto y le había dejado su herencia. Y ella se enteraba y se ponía feliz y ella cambiaba totalmente porque siempre había estado triste, porque era pobre, porque no tenía las condiciones necesarias para estar con Roberto Mauricio o Francisco Javier,
que prácticamente son esos nombres. Ella seguramente se llamaba María Teresa, Rosalba o cosas así, Guadalupe. Esos nombres son muy comunes. Entonces, bueno, ella se ponía alegre porque ya podía estar con Francisco Javier. Y Francisco Javier, pues contento también porque ya podía estar Rosalba o María la del Barrio o quien sea que haya sido en esa novela. Pero sabes, todo cambiaba a partir de que le avisaban que ella era heredera de una gran fortuna. Y yo me acuerdo que cuando yo sabía que ella era heredera, porque el que ve la televisión se entera antes de la que sabe, la que es heredera. No sé por qué nos hacen esto, porque nos desesperamos. Me quería meter a la tele y decirle, hey, eres heredera, porque ella lloraba en su habitación y yo sabía que ella era rica, pero no le podía decir y eso me desesperaba. Y yo creo que a usted también le pasó. ¿A quién le pasó que le daban ganas? Levantaron más que los del Chavo del Ocho. Bueno, entonces nos desesperaba tanto que al final ya le decían y uno descansaba cuando su comportamiento cambiaba, cuando le avisaban que ella era una heredera y ya terminaba con el chico, con el muchacho rico y eran felices para siempre. Y generalmente una novela terminaba así con un beso y el atardecer atrás y fin en medio. Y así terminaba la novela y seguía la que sigue y así nos la pasábamos viendo las novelas. Pero yo quiero hablarte de esto. Tal vez te estás preguntando, bueno, ¿por qué este mexicano nos vino a hablar de novelas? ¿Sabes? Algo que Dios me habló a través de las novelas, Dios habla también a través de las novelas, Dios habla a través de todo. Cuando Dios te quiere hablar, Dios te habla a través de todo. ¿Y sabes qué me habló a mí? Que tú y yo a veces vivimos como María la del Barrio, o Rosalba, o María Guadalupe. ¿Sabes cómo vivimos? Basados en nuestra condición y no basados en nuestra posición. ¿Qué es nuestra condición? Vivir en la zona de la condición es cuando tú vives pensando en todas tus situaciones que te rodean, que te hacen estar en una condición. Puede ser una condición económica, puede ser una condición social, una condición laboral. Tal vez tu puesto en el trabajo te refleja una condición laboral a tu idea, a tu parecer baja o mala. Una condición en la iglesia, una condición en la sociedad. Y sabes, a veces vivimos como esta chica basado o viendo el panorama que nos rodea y vivimos en la zona de nuestra condición. Cuando la zona de la posición, que es la otra zona donde yo te quiero hablar, no se trata de lo que te rodea, inclusive no se trata de tus circunstancias, inclusive no se trata de cuánto dinero o cuánta capacidad económica tienes, sino se trata de quién eres. ¿De quién eres tú? ¿De quién soy yo? Perdón. ¿De quién soy? Lo bueno que no era de vidrio, si me pueden ayudar con un trapito para no resbalarme otra vez. Entonces, no se trata de qué tengas o de qué te rodeas, sino de quién eres tú, de quién soy yo. Y sabes, eso pasa muy comúnmente, consciente o inconscientemente en nuestra vida. Y yo te quiero hablar de ciertas cosas que hacen que tú y yo vivamos en nuestra condición, de que constantemente estemos volteando a lo que nos rodea y no a quién somos. Como esta chica, ella todo el tiempo era rica, pero no lo sabía. Si tal vez ella hubiera actuado de acuerdo a lo que era y no de acuerdo a lo que tenía, la historia hubiera sido diferente y se hubiera ahorrado algunos cuantos litros de lágrimas. Entonces pasa eso contigo y conmigo. Es muy fácil ver nuestra condición. ¿Y sabes por qué es muy fácil ver nuestra condición? Porque el enemigo va a hacer dos cosas: o te saca del camino, te empuja, o te retiene para que no llegues hacia donde tú tienes que llegar, hacia donde tienes que llegar, porque se trata de quién eres, no de lo que tienes o de lo que te rodea. Yo te quiero hablar de algunos puntos o algunos pequeños consejos que te van a hacer vivir de acuerdo a tu posición. Y el primero es la identidad. Yo quiero que me acompañes a un versículo. Muchas gracias. Si quieres, acá con el pie le empiezo. Bueno, este versículo está permíteme, en Lucas 4. ¿Quién trajo su Biblia? ¿Alguien trajo su Biblia? Bueno, perfecto. Acompáñame por favor a Lucas 4. ¿Cuántos ya están ahí en Lucas 4? Aquel que ya tenga Lucas 4, diga un soy feliz. Siempre decimos amén, pero hoy vamos a hacer una declaración. Diga un soy
feliz? ¿Cuántos felices hay aquí? Amén. Dice, tentación a Jesús. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente. Igual me puede seguir ahí con la Reina Valera o con cualquier otra traducción que tenga. Dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. ¿Cómo le dijo? Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Continuó. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió, las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén al punto más alto del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿cómo le dijo? Si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. ¿Sabes? Esto es muy interesante lo que leemos, porque aquí habla de que Jesús estaba ayunando 40 días, entonces el enemigo, Satanás, llegó a tentarlo. Pero me llama mucho la atención que él no tentó su capacidad. Él nunca le dijo, bueno, si tienes hambre y como tú todo puedes y eres un buenazo y eres el mejor, entonces haz esto. Me llamó la atención que él decía, si eres el Hijo de Dios. ¿Y sabes qué pasa con esto? Así como a Jesús, el enemigo, a ti y a mí, empieza a tentarnos por nuestra identidad. Él empieza a tentarte por quién eres tú, no por tu capacidad, porque el enemigo sabe que si tú sabes quién eres, no importa tu capacidad. Por eso el enemigo empieza a tentarte, así como a Jesús, por tu identidad. El enemigo no quiere que sepas quién somos tú y yo y de quiénes somos hijos. Amén. Jesús fue tentado, pero aún que él sabía sus capacidades y él sabía que él podía hacerlo, él sabía quién era él y de quién era hijo y quién lo sostenía y cuál era su propósito. Tú y yo tenemos un propósito. Amén. A este otro punto te quiero llevar, y esa parte de la identidad y va de la mano con propósito. Yo te cuento un poco de mí. Yo tengo 25 años, a los 21 me gustaba mucho la música y empecé a dirigirme hacia la música y empecé a intentar grabar cosas, pero la verdad es que yo no sabía hacia dónde iba. Yo sabía qué deseos tenía con la música, pero no sabía cuál era mi propósito. Y en ese proceso de encontrar mi propósito, como todo un joven de 21 años con muchas ganas y muchos sueños y mucha hiperactividad, quería hacerlo todo y comerme el mundo en una sola mordida. Intenté tantas cosas que, ¿sabes qué pasó? Que terminé perdido, terminé sin un rumbo. ¿A qué voy con esto? Cuando tú y yo no tenemos un rumbo, cualquier decisión en el camino nos va a parecer buena. ¿Por qué? Porque no hay un lugar a dónde llegar. Y si tú tienes en qué anotar, yo quiero que anotes esta frase, que la guardes en tu corazón, que la guardes en tu celular. Pero la siguiente frase es: la diferencia entre caminar y avanzar se llama destino. Tú puedes escuchar la palabra caminar y avanzar y te puede sonar lo mismo. Caminar y avanzar, bueno, caminar y avanzar. Pero ¿sabes cuál es la palabra que hace diferencia entre estas dos? Es el destino. Porque si tú tienes y yo tengo un destino, no solo vamos a caminar, sino que vamos a estar avanzando. Inclusive puedes correr. Podemos correr tanto, podemos lograr tantas cosas, podemos lograr nuestros deseos, pero si no hay un destino, no vamos a llegar a ningún lado.
Es como cuando hay un rally. ¿Cuántos han visto en la televisión las competencias de rally donde los llevan como a un campo, a una selva y empiezan en un punto y tienen que llegar hacia la meta, pero en ese proceso hay vados, hay selva, hay pantano, hay obstáculos que para eso se trata, que impidan llegar al destino o que dificulten llegar al destino. Y así es en la vida. Hay vados, hay pantanos, pero sabes, hay un destino. Imagínate si no hubiera un destino en un rally, yo creo que las personas, los competidores morirían en la selva. ¿Por qué? Porque nunca van a llegar a un lugar. Pueden intentar con todas sus fuerzas, pueden hacer su mejor esfuerzo, pueden estar muy bien preparados físicamente, pero si no hay un destino van a morir en el intento. Eso pasa contigo y conmigo. Dios te dio un propósito, Dios me dio un propósito y quiere llevarnos a ese destino. Pero primero quiere enseñarte ese destino para que cuando tú corras no te canses, sino que avances y Él te dé nuevas fuerzas cada día. Pero primero quiere darte tu identidad, quién eres, para que el enemigo no pueda tentarte. Y segundo, quiere darte un destino para que sepas hacia qué camino, a qué dirección vas. ¿Cuántos creen esto? Por último, yo quiero hablarte de el perdón. Para que tú y yo podamos acercarnos al propósito que Dios tiene para ti, tenemos que soltar lo que nos ata o lo que nos hace correr más pesados o que nos hace avanzar con más peso. Y sabes, una de esas cosas que más nos estiran y nos impiden llegar a nuestro destino es la falta de perdón. Y sabes qué difícil es perdonar, y más cuando de verdad te duele. Cuando de verdad te duele, cuando alguien que tenía que creerte o alguien que tenía que estar contigo no estuvo o te traicionó tu confianza, te lastimó tanto, y es tan difícil perdonar porque duele. Y a veces somos tan emocionales. Dice la palabra que el corazón es engañoso. Y sabes, eso quiere hacer el enemigo, tratar de llevarte a lo que sientes, a lo que duele, para cargarte de falta de perdón, para que tú no puedas perdonar. Pero cuando tú haces eso a un lado, te acercas a la libertad. Y sabes, acerca del perdón, a veces lo comparamos o lo asimilamos con olvidar. Creemos que perdonar es olvidar. Y no, perdonar no es olvidar. ¿Sabes qué es perdonar? Perdonar es recordar, y recordar la cruz. Cuando tú y yo perdonamos, tenemos que recordar la cruz. El sacrificio más grande de perdón en esta tierra lo hizo Jesús cuando perdonó tus pecados y mis pecados en esa cruz, entregando su vida, entregando su preciosa sangre por tu vida y por mi vida. Cuando tú recuerdas esa herida que hicieron en tu pasado, la mejor forma de perdonar no es olvidar, sino es recordar la cruz y recordar lo que Jesús hizo en esa cruz. Yo quiero leerte un versículo que está en Hechos, y quiero terminar con esto, el punto del perdón. Eso está en Hechos 7. Y esto quiero que leamos hasta el último, pero te doy el contexto de ese versículo. Esteban es el primer mártir de la iglesia, en la iglesia primitiva. Esteban era un chico joven, era joven Esteban, y Esteban se paró con mucha valentía ante el concilio y empezó a decir lo que Dios le decía. Y sabes, eso a los fariseos, a los religiosos no les gustó nada. ¿Y sabes qué pasó con Esteban? Aunque él sabía que estaba haciendo lo correcto, fue lastimado por esas personas, a tal grado que ellos lo sacaron del lugar donde estaba, lo llevaron a un lugar y empezaron a arrojarle piedras para matarlo. Imagínate, saber que estás haciendo lo correcto y que las personas te traicionen a pesar de que estás haciendo lo correcto, y te saquen y te tiren piedras y piedras y piedras para matarte. Qué difícil perdonar, ¿no? Y quiero leerte los últimos versículos. El 58 dice: echándole fuera de la ciudad,
le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Voy a leer esto otra vez porque es muy importante y voy a regresar a este punto. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban murió. Pero ¿sabes qué hizo antes de morir? Los perdonó. Les dijo: Dios, no les tomes en cuenta este pecado. Y murió. Y sabes, me llama mucho la atención que dice que ellos pusieron sus ropas, se las dieron a cuidar a un joven que se llamaba Saulo. ¿Cuántos conocen a Saulo? Saulo después se convirtió en Pablo. Pablo escribió prácticamente gran parte del Nuevo Testamento. Los viajes de Pablo, se encargó de evangelizar, de esparcir el evangelio. Pablo, el gran apóstol, una persona totalmente diferente. Pero sabes, yo recuerdo la conversión de Pablo cuando él va camino hacia Damasco y se encuentra a Jesús. Y él tiene un encuentro con Jesús que cambia totalmente su vida. Después de perseguir cristianos, cambiando su vida por tener un encuentro directo con Jesús. Una persona totalmente malvada, mala, con malas intenciones, de repente de la noche a la mañana, en esa parte de la palabra dice que fue cambiado porque tuvo un encuentro con Jesús. Pero ¿sabes qué tiene que ver esto con la muerte de Esteban? Que Saulo estaba ahí. Y tal vez la palabra dice que Saulo tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco. Pero ¿sabes? Saulo tuvo un encuentro con Jesús antes de Damasco. Y ese encuentro fue cuando Saulo vio perdonar a alguien que lo apedreaba. Ese encuentro con Jesús fue cuando Saulo vio a un joven a punto de morir perdonando a otros que lo estaban matando. Cuando tú y yo perdonamos, podemos cambiar la vida de la gente que nos rodea. Cuando tú y yo perdonamos, no sabemos qué impacto podamos tener en la sociedad. Cuando tú perdonas, tu vida se va a ir a otro nivel. Y aunque el enemigo quiera venir a robar tu identidad, si tú estás claro quién eres, hacia dónde vas y perdonas, no hay nada que a ti y a mí nos pueda detener. No hay cadenas que nos aten. No hay obstáculos que nos impidan avanzar. Porque Dios va delante de nosotros.